una zona de libre comercio, pero no lo hago, ¿no? No. No es necesario, Bueno, ustedes ya son expertos en esto. Listo. Es un acuerdo celebrado entre México, Canadá y Estados Unidos para establecer una zona de libre comercio. Ya existían antecedentes de integración entre los tres países desde más o menos la década del 60, porque Estados Unidos iba celebrando diversos acuerdos con Canadá y con México. De hecho, con Canadá había celebrado en esa época un pacto automotor, pero el antecedente más importante del Telecán es un acuerdo que había celebrado Estados Unidos y Canadá en 1989, que era un acuerdo de libre comercio. Al año siguiente, Estados Unidos manifestó su intención de también celebrar un acuerdo de libre comercio con México, y esa intención había dado nacimiento a lo que eran las negociaciones trilaterales entre los tres estados para poder conformar el Telecán. Bueno, y sigue Octavio, porque yo iba a hablar un poco de lo que era la zona de libre comercio, pero no importa. No, pero está muy bien, dale, Octavio. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas Muy tardes. Bueno, continuando con esta introducción, cómo se fue formando el... ¿Se escucha bien? Porque... Sí, perfecto. Sí, perfecto, Sí. Buenísimo, buenísimo, me alegro. Bueno, las negociaciones empezaron entre los tres estados en el 91, en abril, finalizando en agosto del 92, dando inicio a este origen, a este Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pasaron después los presidentes a firmar el tratado en las respectivas ciudades capitales, en Ottawa para lo que es Canadá, en Ciudad de México y en Washington. En el 92, en diciembre. Después, las asambleas legislativas en el año 93 van a aprobar este tratado y va a entrar en vigor a partir de enero del 94. Bueno, va a ser, como vamos a ver, es un tratado que no se mantuvo estático, tuvo modificaciones, hubo conflictos entre las partes, amenazas de salirse, de retirarse por parte de Estados Unidos del tratado, alegando que era el peor tratado. Hubieron modificaciones para tal fin, para que no se vaya, en cuanto a las industrias automotrices. No sé si, bueno, voy más rápido, por las dudas. Como dije, bueno, va a ser un tratado que se va a modificar. Después de todos estos conflictos, van a empezar de vuelta unas reuniones entre los estados que las van a denominar, como sucede también en el GATT, o sucedía en el GATT, como rondas mensuales, en las cuales los estados empezaron a debatir las modificaciones. Hubieron conflictos en cuanto a diferentes cuestiones, como lo que fue, bueno, la industria automotriz y lo que es la cláusula de Sunset, que era una cláusula que establecía la expiración del tratado cada 5 años. Bueno, estas negociaciones van a finalizar en lo que es en el 2019, va a cambiarse la denominación del tratado, de ser el Tratado de Libre Comercio en América del Norte, de Telecán, pasa a ser el TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor a partir del 1 de julio del 2020, y que va a traer muchas modificaciones, y esto es lo interesante, que si bien es una zona de libre comercio, en estas modificaciones se van a empezar a regular otras cuestiones, como son los medicamentos, las normas laborales, comercio electrónico, la anticorrupción, es decir, no se quedaron únicamente en lo que son esta zona de libre comercio para que entren productos originarios de los estados partes, sino que empezaron a sacar normativa o... Está bien, Octavio, pero irregular. escúchame, Octavio, perdóname, Sí. pero a ver, ya siendo vos un conocedor experto en los avances que tiene la integración, Sí. ¿estás en condiciones de afirmar, en virtud de lo que estás diciendo, que avanzó en el proceso de integración? No, o sea, hay un principio que es la libertad de formas. El tratado se concentra o se centra en lo que es una zona de libre comercio, pero lo que yo decía en la clase pasada y lo que me parece que es interesante es esto de que avanzaron en otras cuestiones, no solamente en las comerciales, como dije antes, en lo que son normas laborales. No, está bien, pero te vuelvo a decir, para un analista del derecho de la integración, en lo que hace a los diferentes estadios, etapas, o como quieras llamarle, dependiendo de la doctrina que tomes, yo lo que te pregunto es, ¿avanzó el
sistema de integración o está en la misma etapa que estaba antes? El sistema de integración, entendido como sistema de integración, no, sigue siendo una zona libre de comercio. Por eso, entonces, Sí. digamos, porque quizá, perdón, ¿no? Yo no quiero volver a lo que ya charlamos la clase pasada, pero hay una realidad que es muy latente. Cuando nosotros decimos que una modificación fue útil desde el punto de vista del derecho de la integración, decimos, che, mirá, fíjate que avanzó, ¿eh? Ahora no solamente se puede hacer tal cosa, sino que también se puede hacer tal otra que implica necesariamente una evolución positiva. ¿Estamos de acuerdo en lo que estoy diciendo? Entiendo. Es un tratado que, nada, se queda en lo que es, por lo que hablábamos, o sea, hay una potencia ahí que lógicamente nunca va a dejar de ver su propio interés y que siempre sale beneficiada en todo, digamos. Es así que decide o no incorporarse en otros tratados, o sea, es muy vivo Estados Unidos en ese sentido. Pero, bien, bueno, por algo está en el bueno, en lo lugar que que es está, un está sistema, claro. en lo que es un sistema de integración, en los diferentes estadios y la mayor profundización y el hecho de que cada etapa concentra la anterior, eso se queda en la zona de libre Bueno, comercio, no avanzaron a una aduana. a ver, esto es lo que a mí me interesa que ustedes rescaten, no que se queden con las formas o con lo que le dicen o con lo que leen, sino ustedes como analistas críticos tienen que entender que este make-up del cual estamos hablando es eso, un make-up, no es otra cosa. Está bien, porque no hay un avance sustantivo. ¿Está bien? Sí. Más allá del corazoncito que uno tenga en relación a Estados Unidos o en relación a su carácter imperialista o lo que sea, nosotros como expertos en la materia decimos, mira, todo esto es make-up. Está todo bonito, sí, pero es make-up. Nada más que make-up. Cuando entonces, se cae lo que usted está diciendo, hablando mal y pronto, es que es una jugada para la tribuna. Exactamente. Y no hablando mal y pronto, hablando bien y concreto. Porque yo, distinto claro, sería que... a ver... No, que distinto sería que hayan armado una, no me acuerdo el nombre, una aduana en común, que es el próximo estadio. Por ejemplo. No me sale el nombre, pero no. Por ejemplo, pero si yo como experto en la materia digo, che, mirá, después de este tratado se advierte que efectivamente no hay más aduanas entre los tres estados y dentro de esta zona, que es una zona de libre comercio, pero con el avance de que ya no hay aduanas entre ellos y tienen un arancel externo común. ¡Wow! Buenísimo. Entonces ahí sí digo, che, esto avanzó. Sí. No, lógico, claro? no. En ese sentido no avanzó para nada, chicos. No avanzó para nada, digamos. La realidad es esa. ¿Está bien? Me parece que lo más... Creo que lo más democrático que hicieron fue cambiar el nombre e involucrar a los tres miembros. Y está muy bueno eso, digo, ¿no es cierto? Sí. Pero bueno, me quedo un poco con hambre, digo, con ganas de que avance un poco más. Pero está bien, digamos, los problemas coyunturales están y eso no lo podemos modificar. 10 puntos, vamos a los sistemas de solución de controversias. Vamos, mecanismo de solución de controversias. Muy bien, Octavio, gracias. ¿Quién lo tenía que ver? Profe? Ahí sí, Belén, dale. Sí, a ver. Lindo y estoy, ¿eh? Ahí está. Chicos, ver, perdón, Belén. ¿Se escucha bien? Estén atentos, chicos, porque así hacemos más rápido. Después sigue Caricom, ¿ok? Vamos. Belén, se te escucha bárbaro. No sé si se escucha o estoy hablando sola. No, se te escucha. Pasa que tengo el micrófono en el celu y en la compu la cámara. O sea, estoy en vivo. Un poquito de eco. Apagá los parlantes tuyos de la computadora. Porque te está acoplando ahí. Buenas tardes. ¿Ahora? Ahora mejor. Sí. Ahí está. ¿Se me ve en la cámara? ¿Sí, no? Sí, igual no se te va a ver la foto porque por el micrófono que hablas no se te va a ver. Así que habla tranquila. Bueno, estoy acá igual. Nada, nosotros nos había tocado el sistema de solución de controversias que estaba regulado en el TECLAN y elegimos el capítulo 20 que básicamente rige para todas las controversias que tengan relación con la interpretación o aplicación del tratado, ¿no es cierto? Ahora bien, se va a dividir en 3 etapas. La primera etapa es una etapa de consultas en las cuales las partes lo que van a hacer es tratar de arribar una solución. Entonces una parte lo que va a hacer es poder solicitar por escrito a las otras esta realización de consultas respecto a básicamente cualquier medida que fuera adoptada por el tratado, que estuviera en proyecto de adaptarse o alguna situación que llegue a afectar al tratado de alguna forma.
Entonces la parte solicitante lo que hace es entregarle la solución a la sección del secretariado, que es uno de los organismos, y a las otras partes. Ahora bien, en el hipotético caso que esto no funcione, ¿se me escucha o estoy hablando sola? No, se te escucha bien. Ah, genial, genial, profe. En el hipotético caso de que esto no funcione, se pasaría a una segunda etapa, si las partes no logran resolver la controversia, en la cual se va a establecer que se puede recurrir a una comisión. En esta comisión, lo que pueden hacer es contratar asesores, digamos, técnicos o expertos que consideren que pueden llegar a ser útiles, o pueden recurrir a otros procedimientos de solución de controversias, como pueden ser, no sé, la mediación o la conciliación, y si mal no recuerdo también los buenos oficios. Entonces, nada, también existe esta posibilidad, o bien pueden realizar, creo que, recomendaciones para que las partes puedan lograr llegar a una solución, y poder siempre seguir en esta línea. Ahora bien, en la tercera etapa, digamos, la comisión, en caso de que el conflicto no se hubiera resuelto, ¿no es cierto?, se pasa a esta tercera etapa en donde la comisión puede conformar un panel arbitral, el cual va a estar conformado por 5 miembros, y que van a ser elegidos entre las partes que formen parte, o sea, digamos que el presidente lo van a elegir las partes del conflicto, y conformado el panel se puede solicitar un comité de revisión científica, un informe sobre, bueno, las cuestiones que están relacionadas con la seguridad social, con el medio ambiente, con la salud, y otras cuestiones científicas, digamos, que se relacionen con la cuestión planteada. Perdón por los ruidos, pero estoy en el trabajo. Luego el panel lo que puede hacer es, teniendo en cuenta este informe que el Comité de Revisión Científica haga, emitirá un informe, digamos, preliminar, y de esta manera estará la determinación de la medida en debate, digamos, ¿no es cierto? O sea, van a ver si esto termina por servir o no respecto al tratado, si va a tener que ver o no, si lo está de alguna forma profanando, o no sé si es compatible con el tratado. Ahora bien, también... Perdón, Belén. Sí. Dos cositas. Primero, el término profanando acá. No, sí, me salió profanar de los nervios. Bueno. Pero sos Después de consciente los que no va. Ok. No, incompatible, nos quedamos con compatibilidad. Claro, ahí está. Y lo segundo es lo siguiente. Establece está establecido en este sistema mecanismos de solución diferenciales con arreglo a la naturaleza de la controversia. O sea, ¿existe la posibilidad de acceder a una mediación, una conciliación? ¿Esa es la pregunta? No, la pregunta es, ¿cuál? si la controversia versa sobre alguna temática en particular, ¿hay algún otro mecanismo o para todas las temáticas es el mismo mecanismo? No, hay otro mecanismo. Por ejemplo, nosotros elegimos Bien. porque era el más generalizado, pero la realidad es que pueden darse otras situaciones. O sea, este es el capítulo 20, estaba el capítulo 19 que hablaba de esto de la competencia desleal. O sea, nosotros tenemos 2 minutos y dijimos, vamos a lo general, o sea, a lo que difiera, digamos, o lo que sea más incompatible con el tratado. Bien. O con algún proyecto. Pero ¿Vos tenés ¿hay algún otro colega que tenga que hablar de mecanismos de solución de controversias o solamente vos? No, solamente yo, y como teníamos poco tiempo elegimos el capítulo 20. Profe. Perfecto, está muy bien. A ver, listo. Está muy bien, gracias Belén, está muy clarito, es tal cual lo explicaste. Quizá me gustaría que se queden con la idea de, al momento de estudiar para el parcial, el capítulo 19 y el capítulo 20, porque son mecanismos diferenciales y que hace un poco a la fisonomía de la organización, de este sistema. Entonces, no está lo incluimos por el tiempo, pero la realidad es que sí lo tenía. En el trabajo sí lo incluimos en el escrito. Yo sé que en el trabajo está, así que tranquilos, está muy bien. Vámonos ahora al CARICOM. Okay. Vámonos al CARICOM. A ver, ¿quién empieza con el CARICOM? Bueno, Emilce. Sí. Para empezar, nos pareció interesante como nombrar un poco los antecedentes de lo que es el CARICOM, y encontramos, dos puntualmente, que es primero la Federación de las Indias Occidentales,
que se creó en 1958, pero fue una iniciativa de corta duración, o sea, la verdad que no tuvo mucho éxito, y terminó en 1962, y hay mucho, o sea, parte de lo que es la doctrina la considera un antecedente negativo para lo que es el proceso de integración, porque como dicen que desunió a los estados de la zona porque tenían como diferentes miradas en cuanto a los temas que querían, digamos, justamente proponer, ¿no? Y después de la Federación de las Indias Occidentales sigue lo que es CARICTA, que es la Asociación de Libre Comercio del Caribe, que se firmó lo que es el acuerdo en 1968 en Antigua y Barbuda, que este sí como que fue un poco más exitoso. Básicamente lo firmaron 4 estados, y lo que quería era como constituir una zona de libre comercio con una reducción escalonada de los aranceles intrazona, y garantizar el desarrollo de estos estados, sobre todo porque eran de reciente independencia, entonces como que querían insertarse más que nada en el plano internacional. Como que querían que tengan mayores beneficios en lo que era la parte agrícola, aranceles preferenciales, todo ese tema más que nada económico, ¿no? Y el tema que se presenta acá es que había una realidad que era que los estados eran muy diferentes en cuanto a lo que es el tamaño, las economías, había dificultades estructurales, también tenían diferentes aspiraciones cada uno de ellos, y se volvió bastante complicado en la práctica, pero igual es un antecedente muy importante, lo que nos lleva a lo que es CARICOM, finalmente, que bueno, ya es mucho más ambicioso, porque apunta a lo que es un mercado común. Esto aparece en 1973. Se acordó primero por un número menor de estados, que eran los que tenían mayor desarrollo económico de la zona, y después, creo que fue el 4 de julio, se termina firmando en Chaguaramas, que es en Trinidad, el Tratado de la Comunidad del Caribe, y es muy interesante mencionar que marcaba como separada la parte económica de la política. Por eso, por ejemplo, Bahamas se obliga respecto de lo que es la parte política, y Montserrat no de lo que es lo político y sí de lo económico, porque todavía dependía del Reino Unido. Claro. Perdóname, Milce, perdóname. Cuando vos decís, explicás esto de la comunidad, Sí. el hecho de que allí aparezca en 1973 el término comunidad, ¿te lleva a vos a pensar que estamos ante un caso de derecho comunitario? Yo creo que todavía no. Bien. Para mí todavía no. Bien. No, claramente, porque no existía el concepto. No, Solamente se hablaba de derecho internacional público, ni siquiera el concepto de integración. Sí, eso porque aparece más en los 90, sí. ¿Entienden? Entonces, era un caso típico de intergubernamentalidad, se lo dije mal, pero no importa, el concepto típico de la internacionalidad, etc. ¿Está bien? Bien, ¿cuántos más están en el grupo que tienen que hablar? Pues te está llevando mucho tiempo, Emilce. Creo que 5 o 6. Entonces, terminó Emilce. Vamos con quién sigue. ¿Quién sigue? ¿Bárbara? ¿Quién sigue? Guido sigue. ¿Ariela? No, Guido. Guido. ¿Y dónde está? Desconozco. Chicos, estén atentos, porque si no nos lleva más tiempo el que nos tiene que llevar todo esto. No hay problema, tomo las riendas yo. Pido disculpas si no se entiende mucho, estoy un poco enferma. ¿Quién era que tenía que hablar y que no está? Nuestro compañero Guido. Guido. ¿Y a Guido qué le pasa? Que tiene un compromiso académico y no lo cumple. Bueno, a ver, Ariela, Marcelo, bueno. A Guido lo ponemos en la lista negra, ¿eh? Bueno, pobre, lista negra. Sí, lo ponemos en la lista negra. Lo dejamos de querer, antes lo queríamos, ahora ya no lo queríamos más. Dale, Ariela, salvarle las papas a Guido, dale, que seguramente algo le pasó, por eso no puedo venir. Dale.
Bueno, vamos a hablar un poco de los fines y propósitos de la CARICOM, ¿sí? Entre los principales objetivos de la Comunidad del Caribe podemos mencionar, por ejemplo, esta idea de elevar el nivel de vida, ¿sí? Y el trabajo de las naciones de la región. Por sobre todo, uno de los objetivos principales era acabar con el desempleo y acelerar y sustentar el desarrollo económico. Después, por otro lado, también podemos mencionar rápidamente los 4 pilares principales, que eran lograr una integración económica, la coordinación de la política exterior, un desarrollo humano-social y el tema de lograr una mejor seguridad. Después también podemos mencionar como otros objetivos ya declarados en la Comunidad del Caribe, que entre ellos son el pleno empleo de mano de obra, el desarrollo económico y sostenido, una expansión de las relaciones comerciales y económicas con terceros estados, un nivel mucho mejor de competitividad internacional, la organización para aumentar, por ejemplo, la producción y la productividad a los fines de lograr una mayor medida de productividad. También, por ejemplo, podemos mencionar la eficacia de los estados al tratar con estados terceros para comerciar, y por sobre todas las cosas, la coordinación reforzada de las políticas. Después también nosotros rápidamente comento que en nuestro trabajo nos pareció pertinente hablar del artículo número 6 del tratado, ¿sí? Que, como bien dije previamente, es aquel que menciona punto por punto los objetivos de la comunidad. Recordemos que estos estados no eran muy desarrollados, ¿no? Entonces la idea siempre fue una organización para la productividad, una expansión del comercio, niveles elevados de competitividad internacional, no sé, mayor coordinación de políticas exteriores, la intensificación de actividades en los sectores como por ejemplo la salud, la educación, el transporte, las telecomunicaciones, y bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien, Ariel. A ver, perdón, Ariela. Sí. A ver, ¿quién sigue a Guido que lo reemplazó Ariela en este grupo? Sigue... Yo, Guillermo. Guillermo. Bueno, a ver, Guillermo de María. Dale. Bueno, o sea, falta una partecita que iba a decir Ariela, entonces... Es que yo no la dejé porque se nos va el tiempo. Ok. Bueno, yo voy a hablar de los órganos que constituyen la CARICOM. Y bueno, me voy a llorar un poquito porque voy a leer lo de Ariela, porque yo iba después de ella, ¿no? Los órganos principales que tiene son la Conferencia de Jefes de Gobierno y el Consejo de Ministros, que son los encargados de tomar las decisiones. Vos sabés, Guillermo, que en términos generales, la asociación. Escuchame, Guillermo. Las recomendaciones, ¿no? ¿Me escuchás un minuto? ¿Se me escucha? Sí. Escuchá. Siempre que aparece en los sistemas de integración, esto es muy común, que aparece, por ejemplo, un consejo presidencial y un consejo de ministros, o con el nombre que sea, pero donde están los jefes de Estado por un lado y después los ministros de Relaciones Exteriores por el otro, u otros ministerios, lo común, lo más ordinario, es que los jefes de Estado tomen las decisiones macro, las decisiones más importantes, que den los lineamientos, ¿sí?, que va a seguir esa organización. Y los ministros adoptan decisiones que son de orden ejecutivo de esas directivas que les dan los jefes de Estado. ¿Entienden esto? Sería como un poder legislativo serían los gobernadores. No, cuidado con eso. No. A ver, el poder, el Consejo de Jefes de Estado son las directivas más, si se quiere, más abstractas y más generales. Sí. Los cancilleres, los ministros, son los que van a tomar decisiones muy concretas que van a implicar la ejecución de esas directivas que dieron los presidentes. ¿Vamos bien? Porque después puedes tener un parlamento, después puedes tener una comisión de comercio, después puedes tener un secretariado, lo que sea. ¿Está bien? Pero esta estructura en donde se da jefes de Estado y por otro lado ministros es muy común. Ya lo vamos a ver en Europa, ¿de acuerdo?
¿Sí? Perfecto. Bueno, dale. Bueno, ahora voy a lo que me tocaba. Además de estos órganos de gobierno, que son los principales, existen comisiones que trabajan para fortalecer lo que estos órganos principales establecen, no instituyen, nada que ver. Está el Comité de Asuntos Legales, que es el encargado de asesorar a los órganos de gobierno superiores. Y todos los comités que en el trabajo detallaron, que después los van a leer tus colegas. Ahora la pregunta es, ¿hay algún órgano de esos que vos puedas decir, mira, quiero comentarlo en particular porque tiene una función propia de esta organización que a mí me llamó la atención, o no hay? Hay uno, pero que yo creo que es fundamental, pero lo va a hablar Delfina, que es la Corte. Entonces le pasamos la posta a Delfina. Muchas gracias, Guillermo, muy bien. No, de nada. Delfina. Vamos. Creo que antes que una compañera Barbie. Yo tengo que hablar antes de Delphi. Hablo yo y después Delphi. Bueno, dale, Bárbara. Buenísimo. Yo voy a hablar de si avanzó hacia el derecho comunitario o no. Primero vamos a identificar... Perdóname. Sí. Entonces, discúlpame que yo en el rol que tengo invierta el orden de ustedes. Que hable primero Delfina y a lo último hablas vos. Bien. Ok. Dale, por favor, dale. Delphi. Bien. Gracias. Estoy. En realidad yo lo que iba a hablar era del mecanismo de solución de controversia de la CARICOM, que ahí entra la Corte. Bueno, claro. Este mecanismo de solución, vamos a decir que en principio se crea el protocolo 9, que se crea en el 2000, constitutivo de la Comunidad del Caribe, en el cual está, desde su primer artículo, que va a haber una obligación de resolver controversias. Este artículo dice que los Estados miembros tienen que resolver de buena fe y en conformidad con las disposiciones de este protocolo, y que tienen que procurar, en la medida de lo posible, que la solución a la que lleguen no afecte negativamente ningún otro Estado miembro. El alcance de este protocolo se va a aplicar a la interpretación y a la aplicación del Tratado Constitutivo, y los modos de solución que se plantean son los buenos oficios, las consultas, la mediación, la conciliación, el arbitraje y la adjudicación. Sin embargo, cuando una controversia no pueda ser resuelta con alguno de estos medios adoptados, salvo que hayamos elegido el arbitraje o la adjudicación, se puede recurrir por cualquiera de las partes a otro medio. O sea, podemos intentar de vuelta con otro modo. Claro, porque, a ver, esto para que ustedes entiendan bien. Cuando vos mencionaste los primeros, en rigor te estás refiriendo a aquello que en la doctrina del derecho internacional público se denomina mecanismos diplomáticos de solución de controversias, que en rigor se pueden intentar tantas veces sean las partes quieran hasta llegar a un acuerdo. No es que haces cosa juzgada. Pero cuando vos intentás los no diplomáticos, que tienen que ver con lo jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, que vendría a ser, por ejemplo, en este caso el arbitraje, claramente la instancia es única. Es esa la razón. ¿Está bien, Delfina? Sí. Muy bien, sí. Bueno. Entonces vamos con esto de la adjudicación que me interesó. Porque el arbitraje ya lo sabemos, vamos a la adjudicación, que es lo novedoso, en principio para nosotros. De la adjudicación, solo decir que sí, que es una instancia única y que si arrancamos por ahí tenemos que seguir. Claro, pero ¿qué es la adjudicación? Porque yo no entiendo. ¿Qué significa la adjudicación como un mecanismo para solucionar las controversias dentro del CARICOM? ¿Es cuando integran al secretario general? A ver, explícalo, porque nosotros no sabemos, vos sos la experta acá. No estoy siendo tan experta, en realidad nos habíamos nombrado y mencionado y no profundizamos en los modos. Pero ahí sería como una deuda pendiente, porque digo, ¿qué es la adjudicación? Y por otro lado, ¿podría, por ejemplo, un individuo o una persona jurídica llegar a la Corte Centroamericana? ¿Sería la de Justicia del Caribe? Claro, la Corte de Justicia del Caribe, entonces el CARICOM. Sí, la Corte de Justicia del Caribe. ¿Podría una persona física o jurídica? Si son partes del tratado, si son estados miembros de la CARICOM, sí. ¿Estás segura vos? ¿Estás segura? Yo, una persona física, que soy
un nacional de un estado de CARICOM y tengo un conflicto con un estado, ¿puedo ir y llevar mi caso ante la corte para que la corte me lo resuelva, sí? No, tengo entendido que son estados y partes contratantes del acuerdo. Porque eso va a tener directa incidencia en las reflexiones de Bárbara. ¿Está bien lo que digo? Porque una cosa es que yo tenga un sistema en el cual pueden los individuos y las personas jurídicas llegar a solucionar sus controversias dentro del marco de la corte, y otra cosa es cuando no se puede. Hay caminos recorridos diferentes. ¿Está bien? Claro, sí. Bueno, a ver, Bárbara. Hola. Bueno, voy a hablar si avanzó hacia el derecho comunitario o no. Primero vamos a identificar qué es el derecho comunitario y qué entendemos por este. No, ya sabemos, no, Bárbara, todos acá son expertos, somos todos expertos y sabemos qué es el derecho comunitario y qué es el derecho de la integración. Tema sabido. Okay. ¿Esto avanzó o no avanzó? Sí, podemos decir que el paso más importante del avance hacia el derecho comunitario fue la Corte Caribeña de Justicia, con el protocolo 9 del año 2000, porque le atribuye la misma jurisdicción obligatoria y exclusiva para conocer las controversias relacionadas con la interpretación del tratado originario. Entonces me quedo ahí un segundito, Bárbara. Cuidado con empezar una exposición afirmando algo. ¿De acuerdo? Nosotros decimos más allá que de la avanzó pregunta. hacia, pero no que es derecho comunitario. Muy bien, se defendió muy bien, Bárbara. Mi embate lo recibió bien. Ok, muy bien, felicitaciones. No es derecho comunitario, está avanzando hacia, pero no lo es. Ahora me gusta más. Porque hay una realidad, gente, leo por ahí textos y cosas que dicen, bueno, esto es derecho comunitario porque hay una corte comunitaria a quien se le atribuyó la facultad de decidir las controversias. Pero entonces yo digo, para que la corte sea comunitaria, tiene que poder interpretar y aplicar normas comunitarias. ¿Y cuáles son los órganos que emiten las normas comunitarias del CARICOM? No hay. Entonces no es derecho comunitario. Claro, no. A ver, ahí hay una falsa interpretación. Una cosa es pensar si se le atribuyó a la Corte o quizá el término sería se le cedió. Porque todavía la Corte no tiene la facultad de adoptar decisiones aplicando derecho comunitario inexistente en el sistema. Claro, sí. Esta es una hipótesis. La otra sería, mirá, tal órgano y tal órgano, en virtud de tal protocolo, tiene la atribución de competencias soberanas, dicta entonces normas comunitarias que naturalmente pueden generar un conflicto entre personas físicas, jurídicas, estados, instituciones, y daría lugar a que la Corte, naturalmente, intervenga y haga aplicación de la justicia comunitaria. Pero hablando desde el derecho comunitario. ¿Vamos bien, Bárbara? Sí. A ver qué puedes agregar a esto. No, lo que pusimos en el trabajo fue eso, que esta corte representa la instancia judicial de este esquema de integración, siendo su órgano jurisdiccional, que significa que como que fue el avance más determinante hacia la profundización del proceso como una garantía de la aplicabilidad de la norma comunitaria. Bien, bueno, ok. ¿Hay algún miembro más del grupo? No. ¿O ya terminamos con vos? Bien, perfecto, entonces. Muy bien. Vamos a volver sobre CARICOM igual, en la segunda parte. Vamos a volver porque hay unas cositas ahí para pensar con más profundidad. Muy bien. Vamos a ir ahora a Alba, Alca, UNASUR. ¿Quién tiene? ¿Cómo lo dividimos eso, Marce? Que no me acuerdo. ¿Era todo un mismo trabajo o 3 trabajos diferentes? Me parece que 3 trabajos diferentes. Son 3 trabajos diferentes. Bueno, profe. Vamos a empezar entonces con el ALCA. ¿Quién tiene ALCA? Sí, acá. Mi grupo. Guido. Bueno, Guido, ¿empezás vos? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Ok.
Voy a dar una breve introducción, más que nada decir que el Área de Libre Comercio de las Américas, o mejor dicho ALCA, representó el acuerdo de integración regional más importante, o el intento de acuerdo de integración regional más importante entre la mayor cantidad de países del continente americano. Se buscaba un libre flujo de comercio entre las distintas economías, después llevar adelante algunas políticas de antidumping, después, bueno, buscar la inversión en bienes y servicios tanto de la parte privada de las economías como de los propios estados, ¿sí? A grandes rasgos de sociedad, como una breve introducción, y más yendo a lo que es mi parte, voy a ir al instrumento constitutivo y las distintas modificaciones que se fueron haciendo, realmente para hacerlo... Guido, sí. Tengo un interés mayúsculo en conocer el instrumento constitutivo del ALCA. Sí. Bueno, mayúsculo, eso, A ver. Quería dar como una breve introducción, y primero, para ir directamente a lo importante, es que en realidad no existe un documento constitutivo del ALCA. Me volvió el corazón el alma al cuerpo, sí. Me volvió. Bueno, digamos. La verdad que yo lo desconocía también, y cuando empezamos a investigar me llamó la atención, estuve bastante tiempo investigando, así que para organizarlo y que se entienda un poco, decidimos tomar en cuenta cuáles fueron las principales reuniones y qué fue sucediendo a partir de ello, ¿no? Entonces, como estructura tomamos las Cumbres de las Américas. La principal fue la de 1994, que se realizó en Miami, Estados Unidos. Está bien, todo eso tus colegas lo van a leer en el trabajo. Ahora yo te pregunto a vos, o si no, dale el pase a otra persona. Okay. Bueno, básicamente... ¿Por qué esto no avanzó? No entiendo. Bueno, o estoy equivocado y avanzó mucho. Le toca a otro de mis compañeros, pero básicamente lo que puedo decir en cuanto a los instrumentos constitutivos es que en realidad lo único que tenemos son 3 borradores. Los 2 primeros solamente hablan de materias de grupos de trabajos que se fueron decidiendo. Me voy a poner en un acérrimo normativista. Si son borradores, no son estatutos ni constitutivos ni nada, son borradores, así que Guido, no te escucho más, pasemos al siguiente. Bueno, no te enojes, te estoy cargando, te estoy haciendo un chiste para llevarte al lugar. Dale, ¿quién sigue? Bien, Guido, bien. ¿Quién sigue? Sí, sigo yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo voy a desarrollar un poco lo que son los órganos del ALCA, que bueno, ya Guido hizo una pequeña introducción de eso, de que no hay órganos permanentes, pero que sí contó con una estructura institucional compuesta por 4 grupos o por 4 instituciones. Estos 4 grupos son las reuniones de ministro de Comercio, las reuniones de viceministro de Comercio, que a su vez conformaron un comité preparatorio. Después están los 12 grupos de trabajo, que están 12 grupos, teniendo en cuenta como un mismo órgano, una misma institución. Y si Estados Unidos, Gonzalo, y si Estados Unidos hubiera dicho, che, vamos a convocar a los feriantes de Palermo y de todos sus similares de los estados miembros de los estados americanos, ¿se podría formar un grupo de trabajo? Sí, por supuesto. Uno más, uno menos. A ver, 13, 12, lo mismo. 14, 20, digo, claro, es la nada misma, ¿no? Digo, en realidad... Ahora, vos tenés la posibilidad, Gonzalo, de explicarnos en medio minuto qué es el ALCA, porque no me queda claro todavía. ¿Qué es? No. ¿O qué fue? ¿O qué ha sido? No sé. ¿Existe? ¿No existe? Porque después de Mar del Plata 2005, digo, pucha, ¿no? Hay como que hacer algunas aclaraciones, digo. A ver, era como un órgano que lo que intentó, según tengo entendido, es determinar las zonas de libre comercio y regular un poco a través de, obviamente, estos dos grupos de trabajo, lo que hacían. Gonzalo, a esta altura del partido, y siendo vos un experto, cuasi experto, porque falta el parcial nomás, pero un experto, no me podés hablar de órgano cuando me hablas del ALCA. ¿Qué órgano? Si no existe. A ver, para que exista un órgano en el derecho internacional, tiene que existir un tratado que lo establezca. Que establezca su funcionamiento, que establezca cómo se forma, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, Gonzalo, ¿qué es el ALCA? Mirá si te tomo el examen, ahora te digo examen. Defina el ALCA, conceptualiza el ALCA. ¿Qué me decís? Es Marcelo, modifica el parcial y pon esa pregunta. Dale, a ver.
A ver, sinceramente no sé cómo hacerte una definición del ALCA, porque es simplemente un área de libre comercio en la cual se... Porque te estoy pidiendo un imposible, te estoy pidiendo que definas lo que no existe. Esto lo hago de maldito nomás que soy, con el objeto de que piensen, chicos, el ALCA es una imposición de Estados Unidos hacia los estados latinoamericanos, fundamentalmente para decirles con quién a quién van a comprarle, a qué precio, a quién no van a comprarle, a quién van a venderle, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguramente Franco lo va a explicar mejor que yo, que él es economista, y yo no. Pero la realidad es, ¿o no, Franco? Que activé el micrófono, no. ¿Se dio cuenta? No. Ya estaba por hablar. Estaba a punto de hablar. A ver, es como la imposición, es la manifestación imperialista más fuerte que tuvo Estados Unidos durante las últimas décadas del siglo XX, y que le fracasó porque se le presentó todo un frente de políticas totalmente diferentes que le hicieron imposible avanzar, ¿no es cierto? Por eso te hablaba de Mar del Plata del 2005. Gonzalo, no te estoy desprestigiando lo que hicieron, y yo de hecho corregí el trabajo y está muy bien, porque les tocó bailar con la más fea, ¿viste? Es decir, el ALCA es nada, entonces como que... Pero es muy importante tenerlo presente, porque en realidad el ALCA sirvió de base para poder establecer el ALBA, la UNASUR. A ver, ¿de acuerdo? Por eso empecé por el ALCA. Digo, en algún sentido, los otros que vamos a ver nacen como contraposición al ALCA. El ALCA con ideas capitalistas de extrema, las otras con otras ideas, ¿no es cierto? Que bueno, ¿hay alguien más de tu grupo, Gonzalo? Sí, profe, sigo yo. A ver, ¿quién es yo? Germán Quiroga. Germán, dale, Germán. Acá. Bueno, yo más que nada voy a hablar de los objetivos y los principios que tenía o tiene o manifiesta el ALCA cuando se juntaron en la cumbre de Miami, la cumbre de las Américas en Miami. O sea, básicamente el objetivo principal era el desarrollo económico, o al menos eso manifestaban, desarrollo económico de la región, o sea, integrar a la mayor cantidad de estados posibles para que se puedan desarrollar económicamente y crecer, ¿no? Pero como decía usted, esto quizás no se llevó a cabo por la política que se le presentó a Estados Unidos. O sea, en Latinoamérica más que nada, tanto como sabemos en Venezuela, Argentina, hubo una corriente de, no sé si en contra de Estados Unidos, pero que no estaba de acuerdo con el tema del ALCA o con la imposición del ALCA. Por eso, más allá de los desarrollos económicos, la CEPAL le hace algunas observaciones a estos objetivos o estos principios que el ALCA había manifestado en esa cumbre. Y también como que le dice que no está constituido como un organismo tal. A ver, esto es lo mismo que vos me digas, che, estoy endeudado, tenés 100.000 pesos, y yo te diga, dale, sí, te los presto, pero me tenés que pagar el 150%, aparte darme tu casa, aparte hacerte del club que yo soy fan, y con todo eso, es muy poquito lo que te pido, yo te presto la plata. Claro, exacto, y la CEPAL hacía esta observación. O sea, ellos dicen que querían ayudar a las pequeñas economías, considerando pequeñas economías como las naciones del Caribe, como para que se desarrollen y puedan crecer. Pero no tenían la estructura ni nacional ni estaban desarrollados internacionalmente como para llevar a cabo este acuerdo. Fíjense qué interesante, porque en realidad el CARICOM ya estaba en pleno funcionamiento y con un avance hermosísimo, digno de ser mencionado, y lo cierto es que igualmente se intentó el ALCA, casualmente por el fortalecimiento de uno de los sistemas que preocupaba más que era el CARICOM. Entonces, todas estas cosas es muy importante que las tengan presentes al momento de hacer su análisis crítico. Está bien, Germán, ¿algo más que quieras agregar? Porque ya tenemos tiempo. ¿Hay alguien más del grupo? Después está todo en el trabajo. Si quieren pasar algo. ¿Quién más está del grupo? Digo yo con los integrantes. Franco. Te escucho, Franco, dale. ¿Qué tenés para decirnos? Bien.
Bien, siendo que el ALCA fue un intento de proceso de integración que se constituyó en el seno de la OEA, es decir, en la primera cumbre de las Américas en 1994, los integrantes, lógicamente, son todos los estados soberanos de América, excepto por Cuba, ¿bien? Y esto se debe justamente a que para el año donde... De vuelta a esa parte, no entendí, perdóname, ¿cómo? Bien, que los integrantes del ALCA son todos los estados soberanos de América, con excepción de Cuba. ¿Y eso lo dice quién? Por lo menos la información que buscamos del trabajo para el ALCA. Sí, pero a vos, Franco, experto en la materia, que ya sabés que eso tiene que estar... Ah, bueno, sí. Yo soy un estado, a ver, escuchá, Franco, yo soy un estado soberano, ¿viste? Yo soy, en este caso, soy Argentina. Yo no me acuerdo en 1994, que estaba en plena reforma constitucional, haber firmado ningún tratado que me haga parte del ALCA. Sí, entiendo. Si bien no hay tratado constitutivo, de hecho, como habían dicho... Y entonces, ¿cómo podés afirmar de esa manera tan audaz que todos los estados latinoamericanos o de América todos los estados soberanos son miembros del ALCA? No entiendo eso, esa afirmación. Bien. En la cumbre de 1994, donde se decidió poner en marcha, que fue un proyecto impulsado por Estados Unidos... fue un proyecto, se proyectó que todos los estados soberanos, pero parece que salió la soberanía de los estados y los estados dijeron, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué querés? ¿Me querés que me ponga un poncho marrón? Yo no quiero un poncho marrón, quiero un poncho verde. Si me pongo el color que quiero, ¿no es verdad? Si no, ¿para qué soy un estado soberano? Bien, no, justamente esos 34 estados soberanos eran los que participaban de la OEA y excluimos a Cuba de esto porque Cuba estaba excluida de participar en el sistema interamericano, bien, que si bien hoy forma parte a partir del 2009, ya para esa fecha del 2009, este fue un proyecto de integración que estaba totalmente abandonado, entonces decidimos que no formaba parte. Bien, a ver, en su caso los estados soberanos formaron parte de una suerte de reunioncita de patio trasero. Exacto. En la que se planteó, a ver si se interesan en formar parte de este club que es para selectos. Sí, pasa que nos toca hablar del ALCA y el ALCA en realidad nunca se constituyó. Nunca se constituyó. Quedó siempre en borradores. Por eso te corrijo con esta vehemencia, no atacando tu exposición, que por cierto es muy buena. Lo que estoy atacando es la interpretación que hacemos de las exposiciones. Nosotros tenemos que tener pensamiento crítico y tenemos que utilizar el conocimiento que vamos adquiriendo para ir reconstruyendo cada saber. ¿Está bien? Y ustedes ya saben, están en este momento. A ver, Bautista levanta la mano y quiere decir algo. Sí, quería hacerte una pregunta, pero no sé si ya terminaron las exposiciones de los compañeros. Decime, pregunta. No, es un poco contrafáctica, pero si hubiese prosperado el ALCA, ¿la idea cuál era con el resto de los proyectos, los procesos de integración como Mercosur? Y bueno, ¿hubiese sido absorbido? ¿Hubiesen tenido que, ellos haber tenido que aceptarlo? Para pensar un poco... Está muy bien la pregunta que haces, Bautista. Lo que pasa es que es contrafáctica, como vos bien señalás, y es un poco... a ver, tendríamos que partir hacia el intuicionismo, ¿no es cierto? Y pensar. Fíjate que nosotros, por ejemplo, tenemos Mercosur, UNASUR, ALBA, Comunidad Andina de Naciones, etc. Y no se absorben mutuo y recíprocamente, van avanzando de maneras diferentes. Entonces, siguiendo esa línea, para responder a tu pregunta, te diría no. Hubiera seguido y después iríamos viendo, ¿no es cierto? Porque después van cayendo medio, como ahora vamos a ver qué pasa igual, con profe, ¿puedo comentar algo con respecto a eso? Que yo tengo solución de controversias, ¿no? Y por lo que encontré en la información que estuvimos buscando, en cuanto a lo que dice la doctrina por el derecho aplicable, se dice que no solamente hay que basarse en los textos, en los anexos, digamos, y en los borradores del ALCA, sino también que hay que tener en cuenta los acuerdos bilaterales y multilaterales firmados por los estados parte. Por lo cual, y dice que perdóname, siempre... Marcos, perdóname, siempre, ¿vos estás dentro del grupo del ALCA? Del ALCA, sí. Sí. Bueno, entonces te agrego. Muy por bien. Eso. Y que dicen que siempre y cuando, obviamente, sean en concordancia a lo dispuesto en el ALCA, pero que sean lex specialis, por lo cual se podría, digamos, no sé si la palabra es como congeniar, digamos, pero si fueran, como dice la propia palabra,
en concordancia con lo del ALCA se podrían absorber a lo que si el ALCA se hubiese aprobado. ¿Se entiende lo que quiero decir? En cuanto al derecho aplicable. Se entiende perfectamente, Marcos. Sin embargo, a ver, dos cuestiones acá que son interesantes por ahí en base a lo que está diciendo Marcos y también por lo que pregunta Bautista. La primera es la siguiente. A veces aparecen procesos que se empiezan a gestar y quizá 10 años después, 20 años después, se conforma una organización y se termina conformando un verdadero, digamos, una identidad dentro de la comunidad internacional diferente, nueva, y está genial. El punto es que esto no ocurrió con el ALCA. El ALCA cae vertiginosamente y se deja de insistir. Entonces, claro, ahí eso retoma un poco lo que Marcos dijo, y si bien coincido plenamente desde un punto de vista doctrinario, en que claramente no solamente tenemos que tener en cuenta la letra de los tratados y los anexos en materia de solución de controversias, sino aquellas prácticas que impone la costumbre internacional de los estados civilizados, para decirlo en términos así muy finos, ¿sí? Lo cierto y concreto es que una adecuada organización internacional habrá de establecer un adecuado mecanismo de solución de controversias. Y ello por cuanto la solución de los mecanismos de la solución de las los mecanismos para solucionar las controversias hacen a la eficacia y la eficiencia del sistema. ¿Se entiende? Entonces, la buena práctica de la comunidad internacional es, se genera una organización internacional, un nuevo sistema de integración, el sistema de solución de controversias tiene que ser lo suficientemente fuerte como para darle seguridad jurídica a ese sistema. ¿Está bien, Marcos? Lo que digo, ¿entendés? Sí, sí, perfecto. Entonces, pero bueno, bien. Vamos con el ALBA. Profe. Sí. Perdón, faltaba un compañero. Faltaba mi parte nomás, que era... Perdón. Nahuel. Dale, Nahuel. No, igual bien cortito, es en relación a si avanzó o no hacia el derecho comunitario. La realidad es que, como decíamos recién, un intento fallido, porque en 2005 se concluyeron las negociaciones, así que en definitiva no llegó a avanzar porque nunca se concretó. Eso por un lado, y además, como también mencionaba usted hace un rato, en el fondo tampoco era un proyecto que realmente hubiera estado destinado a mejorar la condición socioeconómica de los distintos estados miembros que podrían participar, sino que más que nada obedecía a intereses del capital transnacional. Ok, perfecto. De Estados Unidos, así que en definitiva no avanzó. Perfecto, Nahuel, gracias. ¿El ALBA? Bien, el Grupo 7 tiene el ALBA, que ALBA son las siglas para Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Se trata de una plataforma de integración de los países de América Latina y el Caribe, en el que apunta a una colaboración política, social y económica para la región. El ALBA nació en diciembre del 2004, mediante acuerdos firmados entre los líderes de Venezuela y Cuba, Fidel Castro y Hugo Chávez, que fueron los principales promotores de este proyecto, dirigido fuertemente desde lo político, y fue una contrapropuesta a lo que fue el Área de Libre Comercio de las Américas, el ARCA, que era promovido principalmente por los Estados Unidos. Este mecanismo, el ALBA propone un mecanismo de gestionar las relaciones económicas comerciales desde lo público para poder evitar o reducir lo posible la competencia de mercado en la región. A diferencia de otros organismos, el ALBA no tiene un tratado constitutivo, ya que nació mediante los acuerdos bilaterales entre Venezuela y Cuba y no se realizaban con un propósito de crear una organización. Por ende, su actividad se fue desarrollando mediante cuando se van fundando sus instituciones, que le constituyen y le dan forma hoy a su organización. ¿Sigo? Porque ¿Quién más está en tu grupo, Rocío? Sería Gonzalo, si no me equivoco. Gonzalo, por favor. Sí, ahora sigo yo. Gonzalo. Bueno, ahora voy a explicar un poco los objetivos y fines que tiene el ALBA. La organización tiene como propósito central luchar contra la pobreza y contra la exclusión social,
sobre la base de la colaboración, la complementación política, social y económica entre sus países miembros. El ALBA defiende esta idea, más que nada, en que no puede existir una zona de libre comercio mientras no se corrijan las asimetrías históricas que hay entre los países. Respecto al acceso a los mercados, el ALBA plantea un marco de promoción de cuotas, licencias y medidas no arancelarias como instrumento de política para favorecer la agricultura y la industria. Por otra parte, respecto a las inversiones, se plantea como un condicionamiento central la adquisición de materias bienes. Perdón, se escucha algo de fondo, no sé si... Perdón. La adquisición de materias primas, bienes y servicios nacionales, así como también mejorar la transferencia de tecnología, asistencia técnica y la formación de recursos humanos sobre la base de que los inversionistas no pueden demandar contra los países, no, perdón, contra las leyes y regulaciones de orden público. Ajá, bueno, bien, a ver, ¿hay algún integrante más del grupo, Gonzalo, que tenga que hablar? Sí, creo que venía Agustina, me parece. Agustina, ¿y quién más queda? Y yo, Franco, con el mecanismo de solución de controversias. Ah, bueno, y yo también. Bueno, entonces, vamos con Agustina. Sí, bueno, yo voy a hablarles, a comentarles sobre los Estados miembros. En la actualidad son 10 Estados miembros, que entre ellos tenemos, bueno, Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Dominica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Antigua y Barbuda, Granada. Y en cuanto a los Estados miembros, para comentar, digamos, también tenemos 2 estados que formaban parte de la alianza, entre ellos Ecuador y Honduras. Ecuador se fue en el 2018 de la alianza por, bueno, querer y ratificar la independencia de Ecuador en su accionar, digamos, en su política regional, y también como respuesta ante la crisis humanitaria que había en Venezuela, ya que, bueno, este país fue se fue progresivamente distanciando de Venezuela desde que Lenín Moreno llegó a la presidencia de Ecuador. Y después otro caso que es el de Honduras, que más adelante también se comenta, que fue por una decisión parlamentaria. El presidente Manuel Zelaya se había adherido en el 2008 y, bueno, hubo un gobierno de facto que en el 2010 la legislatura aprobó que se vaya, digamos, de la alianza. Después, avanzando en lo que es los órganos del ALBA, tenemos, bueno, el Consejo Presidencial, que está conformado por los ministros por los jefes de Estado y Gobierno de los países que la componen, y tal como comentábamos recién, es como la máxima instancia de deliberación, decisión y orientación política de la alianza. Después tenemos el Consejo Social, que esto está compuesto por los ministros de las áreas, por ministros de áreas sociales de los países que la conforman. Y está muy bien, Agustina. Vamos a seguir con tu próximo compañero, pues está muy bien lo que expusiste, está en el trabajo, yo lo leí, todos los miembros, los que se fueron, también lo pusieron, así que perfecto. ¿Quién sigue? Sigo yo con los órganos. Te voy a nombrar rápidamente los restantes órganos. Bueno, tenemos el Consejo Económico, que está conformado por ministros designados por cada estado parte, de los sectores de la industria, comercio, tecnología y desarrollo. Básicamente lo que hace es generar estrategias, políticas y proyectos para fortalecer estos sectores. Actúa a 2 niveles, uno ministerial y otro técnico. El ministerial se basa en generar estrategias, y el técnico lo que hace es evalúa los proyectos políticos económicos previos a ponerlos en ejecución. Después tenemos al Consejo Político, que está conformado por los ministros de Relaciones Exteriores de cada Estado miembro, y básicamente lo que hace es asesorar al Consejo Presidencial, recibe informe de las tareas de los otros órganos y omite opiniones. Seguido de eso tenemos al Consejo de Movimientos Sociales, que básicamente lo que hace es presenta al Consejo Presidencial lo que sean proyectos o declaraciones o propuestas de los movimientos sociales, y lo que busca es mejorar la seguridad social de los Estados miembros. Y por último tenemos a la Coordinación Permanente, que está conformada por un coordinador designado por cada Estado miembro. Duran 2 años en su cargo, estos cargos son rotativos, y básicamente lo que hace es asegurar la logística y el presupuesto mínimo indispensable para el funcionamiento del ALBA. Y ahora ya pasamos al siguiente. ¿Quién sigue entonces? Natacha, profe. Natacha, dale Natacha.
Bueno, la pregunta es si avanzó hacia el derecho comunitario, y debemos decir que no, pero que sigue trabajando para que eso suceda. Igualmente se siguió trabajando en la pandemia a través del banco para poder generar donaciones de vacunas desde China hacia Cuba. Natacha, vos me decís, pero se sigue trabajando para que eso suceda. ¿Qué elemento objetivo tenés vos de trabajo que se haya efectuado que tenga como fin lograr que se transforme en derecho comunitario? Porque entiendo que es el fundamento para el cual se creó, si bien hay una cuestión de que la UNASUR ahora carece... No, por eso te paré ahí, porque escuchamos una cosa, a ver. Acá hay un tema conceptual que es importante. Un sistema de integración no está obligado a transformarse en sistema comunitario, ni tiene por qué hacerlo. ¿Entendés? Hablamos de un sistema. Sí, pero no lo siento como obligación, lo pienso a nivel de cómo funciona la Unión Europea, que estaría buenísimo que a nivel regional exista algo así, desde ese lugar entonces, lo pienso, pero no como... Está bien, pero entonces decime el ALBA concretamente qué hizo para ese fin. Porque no conozco nada que haya hecho el ALBA. Yo no conozco, no significa que no haya hecho nada, por eso te estoy diciendo desasname, porque ¿bajo qué acción? No, a ver, no hay, es lo que estaba planteando, no hay ninguna acción porque justamente los cambios de políticas dentro del continente hicieron a que no se pueda seguir. Venimos desde lo de Celaya hasta acá. Claro, de hecho está redebilitado el sistema. Sí, lo decía como, o sea, por eso lo decía como deseo, que si bien no se llegó, entiendo que es el fundamento para el que se creó justamente, para poder llegar a tener un sistema así. Pero no está ligado a la integración a lo comunitario, eso está claro. Profe. Perfecto, entonces me quedo tranquilo ahí. 10 puntos, Natacha. ¿Y falta alguien, chicos? Sí, Franco, yo con el mecanismo de solución de controversias. En este punto, si bien el ALBA no cuenta con un órgano de resolución de controversias propio, al menos para razones políticas sociales, apela como elemento armonizador a la ideología común dentro de esta organización, esto es, a las ideologías de corte bolivarianas. Esto se puede notar que incluso cuando un Estado miembro adopta una dirección opuesta a esta ideología, termina siendo revocada su condición de miembro. Esto fue lo que sucedió con Honduras, como anteriormente dijo Agostina, en el 2009 con el golpe de Estado a Celaya. Pero sin perjuicio de ello, sí se encuentra un mecanismo o 3 mecanismos de solución de controversias dentro del ámbito específicamente económico y financiero. Estos mecanismos se encuentran en el artículo 37 del convenio constitutivo del Banco del ALBA. Cabe destacar antes de seguir que el Banco del ALBA ha sido reconocido, en realidad fue constituido como un organismo de derecho internacional público con personalidad jurídica propia y abocado directamente a la materia financiera. Esto se encuentra justamente en el convenio constitutivo del ALBA, que fue celebrado entre Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia, en el 2008. Bien, respecto a los 3 mecanismos que contamos, estos se diferencian conforme a los sujetos que se encuentran involucrados en la controversia. Cuando existan divergencias entre cualquier miembro y el Banco del ALBA, y entre los miembros propiamente dicho, hay un micrófono abierto. La divergencia en este caso va a ser resuelta por el directorio ejecutivo del propio Banco del ALBA. Este directorio se encuentra compuesto por básicamente los representantes que cada uno de los miembros se elijan y por el representante de los socios del Banco del ALBA. En este punto, el artículo 2 del convenio del constitutivo del Banco del ALBA establece que los socios van a poder ser básicamente incorporados por medio de la adhesión a este convenio constitutivo y van a poder ser o bien países regionales, o bien países extrarregionales, o incluso otros organismos de derecho internacional. Y a su vez, las propias partes en la controversia van a poder exigir que esta decisión sea tomada, o sea, la controversia sea dirimida por el Consejo Ministerial, que es básicamente el órgano supremo del Banco del ALBA, compuesto por los ministros de Economía, Hacienda, Finanzas. Está perfecto. Está muy bien. Qué interesante, chicos. Qué interesante. Sí, ya sé, pero está en el trabajo que yo lo leí, así que está muy bien. Pero ¿saben qué? Qué interesante. Esto se los dejo como una reflexión mía, ¿no? Qué interesante que en un sistema de la filosofía inspiradora del ALBA haya avanzado mucho más el banco que otros órganos.
Es muy interesante. Se los tiro para que lo piensen, nada más. Es muy interesante. Digo, es para reflexionar y para hacer un trabajo de investigación doctoral, les diría. No sé si doctoral, pero una maestría andamos bien, no sé si doctoral. Pero bueno, está bárbaro. Bueno, genial, excelente, muy bueno. Vamos con la UNASUR. ¿Quién tiene UNASUR? Profe, hago una consulta mientras. Lo que es el TP del ALBA y UNASUR, ¿puede ser que las... Yo no sé qué me dijiste, Brian, pero interpreto que faltó el TP de la UNASUR. Efectivamente, en la UNASUR yo no recibí nada. No sé si lo recibí, no me acuerdo. Sí me acuerdo del ALBA, sí me acuerdo del ALCA, sí me acuerdo del CARICOM, pero yo no corregí ni UNASUR, ni corregí el trabajo de Comunidad Andina de Naciones, ni corregí el trabajo, o no lo recuerdo, si me lo dice, díganme si me estoy equivocando, ni del SICA. A ver. Sí, el SICA sí. SICA sí, ¿Sí? lo corrigió. Ah, sí, lo corregí. Ah, bueno. Sí. Bueno. Creo que ya está subido también. ¿Y Comunidad Andina de Naciones? Sí, también, ese lo corrigió, profe. Bueno, ¿y UNASUR? ¿Y UNASUR? Marce, ¿nos ayudás acá? A ver, para que me fijo, pero no me acuerdo del pasado anotado UNASUR. Pero creo que el compañero dijo que no estaban subidos al campus, y podía ser que no estaban subidos al campus el de ALBA y el de UNASUR. Yo el ALBA lo corregí. El de ALBA está. El de ALBA está. El de ALBA está, me parece. Claro. Sí, el de ALBA está el de ALBA. Bueno, ¿qué pasa con UNASUR? ¿Quién es el que está en UNASUR? A ver. Chicos de A1, no se amontonen. UNASUR. UNASUR, bla, 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 bla. Hundido. Bueno, UNASUR. Yo les voy a contar yo de UNASUR entonces. UNASUR es una organización que de manera similar al ALBA, ¿sí?, nace con un protagonismo muy interesante de ciertos líderes políticos regionales. En este caso en particular, cuando estamos hablando de la UNASUR, estamos hablando especialmente de Néstor Kirchner y Lula da Silva. Bien, nace como yo diría como una región, es el primer instrumento, que es muy interesante esto, que utiliza el lenguaje de género, ¿no es cierto? Y por otro lado, aborda principalmente aspectos de política regional, ¿sí? Está más orientado a la política regional que, si ustedes leen el Estatuto Constitutivo, que si mal no recuerdo ahora es del 2003, pero eso chequenlo porque no lo recuerdo, pero creo que es del 2003, lo cierto es que esta UNASUR, conformada por, en su momento, 11 estados, ahora son menos, porque 5 salieron, quedan 6. Lo real es que con la muerte de Néstor Kirchner, con el apresamiento de Lula da Silva, se cae un poco todo ese ímpetu. Y yo digo que fue como muy personalista esto, ¿no? Fíjese que cuando muere Néstor Kirchner, costó más de 6 meses encontrar a quien reemplazara el cargo de secretario general que ocupaba Néstor Kirchner, que es el cargo más importante dentro de la UNASUR. Entonces noten ustedes que de hecho lo ocupó una mujer cuyo nombre no conozco, no me acuerdo, tampoco me ocupé en investigar, digo, bajó tanto la energía en esta organización que la realidad es que con los gobiernos que vinieron más adelante con ideas más liberales, si se quiere, como fue el gobierno del presidente argentino Mauricio Macri, UNASUR fue perdiendo fuerza. Los mecanismos de solución de controversias que establece el UNASUR son las consultas, no establece ningún tribunal de justicia, ¿no es cierto? Entonces, es una organización que todavía subsiste, tiene a criterio del suscripto de que les habla el certificado de defunción firmado, falta ponerle nada más que la fecha. Lo que pasa es que esto ocurre cuando los sistemas se hacen tan personalistas. ¿Está bien? Se murieron los papás, digamos. Sí, ¿quién quería hablar? Acá, perdón. No entiendo, capaz que explicarme el objetivo del UNASUR. ¿Perdón?
que no entiendo, no sé si lo explicó, pero no entiendo el objetivo de UNASUR. Mirá, los objetivos de la UNASUR los vas a leer tranquilamente en el estatuto: promover el desarrollo político de los pueblos, colaborar con el desarrollo económico, social y cultural. Si vos te pones a leer todos los objetivos de la UNASUR y los comparás con los objetivos del ALBA, los comparás con los objetivos del NAFTA, los comparás con los objetivos del CARICOM, te vas a dar cuenta que palabras más, palabras menos dicen todo lo mismo. El punto es que en la UNASUR está más puesto el énfasis en el aspecto de la política regional y no tanto en lo económico. ¿Entendés, Daniela? Buenísimo, gracias. No, por favor. Entonces, con esto, después les voy a subir un trabajito de UNASUR y ya está. Damos por concluido UNASUR y pasemos entonces al SICA. ¿Quién tiene SICA? Perfecto. Nosotros. Muy bien. Somos 6. Bueno. Perdón, ahí estoy hablando. Sí. Bueno, voy a tratar de hacerlo en 3 minutos. Esperamos un segundo, Bautista. ¿Qué me decías, Marcelo? El grupo 9 es el que tenía UNASUR y no fue entregado el trabajo. Claro, no. Bueno, después vemos nosotros No. administrativamente. Nosotros, yo soy del grupo 9, pero nosotros teníamos otra cosa, no teníamos UNASUR. Josefina, escúchame, no te hagas problema. Después nosotros vamos a mirar, ¿sabés qué pasa? Es la primera comisión que tenemos más de 60 alumnos. Nos pudimos haber equivocado. Si no se hizo el trabajo porque hubo un error de alguna parte, no se hagan problema. Estamos a una clase del parcial, no vamos a estar agregando inconvenientes donde no los hay, ¿de acuerdo? Quédense todos tranquilos, que lo vamos a solucionar de otra manera. Quédense tranquilos. Vamos, Bautista, dale. Perfecto, arranco. Bueno, nosotros tenemos que hablar del SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, que vendría a ser el marco institucional del proceso de integración de dicha región, ¿no? Que incluye 8 estados, que ahora mi compañera Lynn va a mencionar y profundizar, pero yo quería mencionarles, hablarles un poco de lo que es el instrumento constitutivo del SICA, que es el protocolo de Tegucigalpa, suscrito en 1991. Bueno, como venimos charlando, ¿no? Sabemos que esa fecha no es casual, que está enmarcada en un periodo de gran avance, ¿no? Del proceso de integración. Pero Bautista, sí. Perdóname, el protocolo del 91 modifica un anterior, porque ahí SICA justamente. Dale. Que como digo, es un protocolo, ya eso nos marca la pauta de que el SICA no fue la primera etapa en el proceso de integración de Centroamérica, sino que justamente lo que hace es modificar la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, profundizando, ¿no? ese proceso de integración, que arranca en 1951, mucho antes, que da un salto así cualitativo en el 60 con la creación del mercado común centroamericano, y que bueno, que después va a tener un periodo de estancamiento con la Guerra Fría y con muchos periodos de inestabilidad, de muchos estados centroamericanos, como bueno, la Revolución Sandinista en Nicaragua, por ejemplo, ¿no? Que van a frenar un poco esos procesos hasta la década de los 90. ¿Y qué es una de las particularidades que va a adquirir el SICA a partir del protocolo de Tegucigalpa? Que ya no va a estar interesado este proceso de integración en aumentar solamente la cooperación económica, sino que se va a agregar intereses como consolidar la paz, la democracia, la libertad y también el desarrollo. De ahí, para no ir sacando tanto tiempo a mis compañeros, es muy interesante detenernos en el artículo 3 del protocolo de Tegucigalpa, porque ahí están expresados los objetivos, que no son palabras vacías, sino, como vamos a ver, esos objetivos son los que básicamente los órganos que mis compañeros van a explicar tratan de llevar adelante, ¿no? Y los menciono rápidamente. Muy bien, pero, sí. déjalos ahí. Está bien, vamos, perfecto. ¿Quién va a seguir? Yo, Aileen. ¿Me ven? Aileen, dale. Bueno, los miembros del SICA crearon a su vez diversos acuerdos en los que se subdividieron el sistema. Los voy a nombrar porque así paso directamente al órgano que me toca. Crearon el subsistema de integración económica y el sistema de integración social centroamericana. Y también, está faltando uno. Bueno, crearon varios subsistemas de integración en relación a distintas materias. Para la realización de los fines del SICA, que previamente mencionó Bautista, el artículo 12 del protocolo de Tegucigalpa establece distintos órganos. Bueno, yo voy a explicar uno de esos órganos y después va a continuar Micaela.
El primer órgano es la reunión de presidentes, es el órgano supremo del SICA, que está integrado por presidentes constitucionales de los Estados miembros, y se realizan ordinariamente cada semestre. ¿Están hablando? No. Y extraordinariamente cuando así lo desean los presidentes. A este órgano le corresponde conocer los asuntos de la región que requieren de sus decisiones en materia de democracia, desarrollo, paz, libertad y seguridad. Dirige también la política centroamericana y establece directrices, directrices sobre la integración de la región, y sus decisiones se adoptan por consenso. El vocero de Centroamérica es conocido también como el PPT, Presidencia Pro Tempore, del SICA, que es la función que ejerce un Estado parte del SICA, para el desarrollo continuado de la agenda y la integración regional. Micaela. Bueno, que siga Micaela. Sí, primero, los integrantes del SICA son 8 estados, que es Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Belice, que se adhirió con posterioridad, y la República Dominicana. Y ahora, para continuar un poco con otros órganos del SICA, tenemos el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo y la Secretaría General. En primer lugar, el Consejo de Ministros es un órgano que se conforma con todos los ministros, que luego se van a dividir en los ministros de cada rubro, por ejemplo, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, Consejo de Ministros de Salud, de Educación, de Hacienda, de Turismo, etc., que sobre ellos van a recaer las decisiones sobre las cuestiones de fondo de cada uno de los rubros, digamos. Y también las decisiones acá se van a tomar por consenso y son obligatorias, salvo que haya una ley en contrario que estipule que no lo son. Se puede reunir en plenario, que es con todos los ministros, o en forma sectorial, es decir, por cada ramo, o intersectorial, que reúne a los ministros de cada rubro en particular. Entre sus principales funciones es ejecutar las decisiones que toman la reunión de presidentes, que es el órgano que explicaba recién. También elabora la agenda y prepara las reuniones de los presidentes, y aprueba el presupuesto de la organización central. Perdóname, ¿cómo se organizaron para exponer el trabajo? ¿Quién más falta? Falta Santiago, Rosario y Santiago, Rosario y Marina. ¿Y quién? Marina. ¿Santiago de qué va a hablar? Yo de la Secretaría de Integración Económica, como uno de los mecanismos de solución. ¿Rosario de qué va a hablar? ¿De qué? De la Corte. De la Corte, muy bien. ¿Y Marina? Yo voy a hablar de otros 3 órganos, pero es muy cortito, y a lo último pensamos contestar la pregunta sobre el derecho comunitario. Ok, entonces, Micaela, te hago una pregunta que es muy importante. ¿Qué función legislativa tiene el Consejo de Ministros? El Consejo de Ministros es el que toma las decisiones, pero principalmente a través de la Secretaría General es que se establecen los convenios internacionales entre los estados. Está bien, pero escuchá, porque acá se da algo muy interesante en el SICA, porque el SICA, tanto SICA como Comunidad Andina de Naciones, son los primeros que avanzaron hacia el derecho comunitario, y efectivamente son procesos comunitarios hoy. ¿Sí? Y casualmente, en el caso del SICA, se da algo muy interesante, porque es el Consejo de Ministros el que emite las primeras normas comunitarias. Sí, por eso decíamos que las decisiones que toma sobre las cuestiones de fondo se tienen que adoptar por consenso y que son obligatorias. Son obligatorias para todos los estados. Bien, entonces, sería como un proceso de creación. Pero ojo, cuidado con esto, con el término, Mica, de obligatorio. Porque en rigor, sí, son obligatorias, pero no vinculantes. A ver, pero parate, y acá si son comunitarias, ¿qué son? Perdón, no se escuchó. Si son comunitarias, ¿qué son? Porque casualmente este órgano emite 2 tipos de normas. ¿Obligatorias para los estados? Ambas son obligatorias. Claro. El punto es que unas tienen efecto de derecho comunitario y la otra no. ¿Entienden? Sí. A ver, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Yo creo que estuvo excelente todo,
pero yo voy a tomar una decisión académica, Marcelo, que es la siguiente. Vamos a sacar del primer parcial SICA y Comunidad Andina de Naciones, y lo vamos a pasar para el segundo parcial. ¿Por qué? Sí, de Porque hecho no, creo que en el cronograma no está, por eso lo iba a preguntar hoy también. no importa, si no quedaba importa, no dentro. importa, no importa. Vamos a sacarlo. ¿Por qué vamos a sacarlo? Porque son los dos sistemas, ¿sí?, que en América hoy tienen derecho comunitario. Entonces los vamos a pasar para la segunda parte y los vamos a profundizar un poquito más. Vamos a partir, a diferencia de lo que hacíamos antes, que veíamos primero África, Asia y terminábamos en Europa, vamos a partir mirando América, sistemas comunitarios, África, sistemas comunitarios, su realidad, y vamos a terminar en Europa. ¿Está bien? ¿Por qué hago esto? Porque me parece que todavía este concepto de la norma comunitaria está en desarrollo en ustedes. Y yo quiero que hagan un buen primer parcial, por supuesto, pero aparte de eso, que lo entendamos adecuadamente. ¿Estamos? Entonces, el trabajo que han hecho está bien hecho, pero le faltan algunos condimentos que yo se los tengo que dar, y no en una clase de 7 minutos que me quedan. Porque eso sería... Nosotros que tenemos CAN, una de las correcciones fue que habíamos entendido al Parlamento como un órgano comunitario y no por eso casualmente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sacarlo. Yo no quiero que se sientan mal los chicos y chicas que hicieron el trabajo de SICA y de Comunidad Andina de Naciones, porque el esfuerzo que hicieron es brutal, pero necesitan de la guía un poco mía todavía, para poder entender esto y refinar, rehacerlo el trabajo sobre la base de una charla que tengamos en una clase abierta, y después podamos hacer un lindo trabajo que podamos subir al campus. Entonces, lo que sugiero es bajar del campus, Marce, CAN y SICA, ¿sí? Lo eliminamos, no entra en el primer parcial, y vamos hasta UNASUR en el primer parcial. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Perfecto. Segunda cuestión. Les cuento, un compañero de ustedes no puede dar el examen parcial a las 5 de la tarde porque justo se tiene que vacunar y la salud está primero, razón por la cual vamos a poner un examen a las 2 de la tarde para tomarle a Rodrigo. Si alguno quiere prenderse a las 2 de la tarde porque le conviene, nosotros lo vamos a dejar entrar y dar el examen a las 2 de la tarde. Si no, el examen para todo el mundo es a las 5 de la tarde. Digo, pero si alguien dice, uy, mira, me conviene más a las 2 o estoy muy ansioso y quiero dar el examen a las 2, adelante, porque estamos examinando un alumno que lo vamos a grabar, por supuesto, como corresponde, como es reglamentario, y va a hacer su examen. Desde ya anticipo que son exámenes diferentes el que se toma a las 14 que el que se toma a las 17. Esto para que no lo estén atormentando al pobre Rodrigo después, che, ¿qué te tomó, qué no te tomó? No, porque son dos exámenes totalmente distintos que ya están armados. Lo que no recuerdo, Marce, si habíamos incluido SICA pero bueno, si están incluidos, cambiamos. Modificamos, por favor. Entonces, perdóname que haya hecho este cambio, este viraje, pero la verdad es que prefiero hacerlo así y no atentar contra el alumnado. Importante, el que entra a las 2 es el examen de las 2. No entra a las 2 y si no le gusta, entra a las 5. No, claro. Por favor, no, porque puede pasar. No. ¿Va a ser oral el de las 2? No. El examen escrito es el mismo examen. No es el mismo examen. Son exámenes diferentes, pero en la misma modalidad y son preguntas, como ya les expliqué en la primera clase. Entonces, a ver, el jueves vamos a dar una clase de apoyo para aquellos que quieran presentarse a la clase de apoyo. Yo termino el curso que dicto de inglés a las 19:30, así que descanso media horita y a las 20 me voy a conectar con este link, ¿sí? Y aparte les explico, les cuento la razón por la cual durante los últimos 3 viernes tuvieron que cambiar de link, es porque yo estuve participando con este link de un seminario de doctorado que me obligaron, entonces no pude dejar de estar. Por eso cambiamos, pero seguimos con este link. Entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Entendieron todos? El jueves que viene a las 20 damos clase de apoyo, que durará 1 hora o lo que ustedes demanden, pero tampoco me van a quedar hasta las 12 de la noche, pues no voy a estar muy bien animado para corregir luego los exámenes. El viernes tomamos el examen en 2 partes, a las 14 horas
Los que vienen a las 14 naturalmente ya tienen la presencia y no pueden presentarse a las 17. Los alumnos que no vienen a las 14 vienen a las 17 porque es el examen que yo tengo reglamentariamente que tomar en parcial. Estoy tomando de una manera distinta porque en este caso Rodrigo tenía este problema y evalué que la salud está primero y que es necesario que el chico se vacune y no voy a hacerle perder la vacuna. O perderle a él la posibilidad de un parcial cuando viene trabajando en todas las clases. Dime, Santiago. Perdón, ¿le podemos mandar antes el listado o directamente nos conectamos a las 2 de la tarde? No. El que quiera conectarse a las 2 de la tarde, se conecta, será bienvenido mientras esté en el acta de la facultad, son bienvenidos a dar a las 2 de la tarde o a las 5. No hace falta avisar antes. ¿Está bien? Entonces, los exámenes, yo ahora estoy en Córdoba, estoy vacacionando poco, igualmente voy a corregir los exámenes durante el fin de semana, cuando esté viniendo en la ruta corregiré, o corregiré cuando llegue a casa, pero a más tardar, yo les cuento lo que hago siempre, voy corrigiendo los exámenes y voy mandando por privado el examen corregido a cada alumno, ¿sí? Con algún comentario, alguna cosita. Sin perjuicio de ello, el día de la corrección es el viernes que viene, a los 7 días. ¿Por qué se enteran antes? Porque si alguien tiene que recuperar, pues entonces ya tiene más tiempo para estudiar. El examen tiene 2 calificaciones, aprobado o desaprobado. No tiene una nota numérica, ¿sí? Esto creo que se los había anticipado. Está aprobado, carita feliz, siga adelante. Está desaprobado, venga al recuperatorio. El segundo parcial es el que define la nota que va a llevar el acta definitiva conjuntamente con todas las participaciones de las cuales ustedes pueden ver que nosotros tomamos debida nota de qué dicen, qué no dicen, quién habla, quién no habla. Porque la idea es hacer un seguimiento de ustedes que lo venimos haciendo desde la primera clase, tal cual les anticipé en la primera clase. ¿Alguna duda? Sí, profe, cuando termine el curso, ¿pica cada letra? Por supuesto, con mucho gusto develaré el secreto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Perdón, ¿había dicho la modalidad del examen? ¿Cómo? Sí, se había dicho la modalidad del examen. No me acuerdo. La modalidad del examen es un formulario de Google para que ustedes completen. Marcelo manda el link en el momento, tienen que estar todos conectados con su cámara prendida y con su micrófono cerrado, que lo va a cerrar Marcelo a todos. Pueden preguntar, pero yo cuando son preguntas en el primer parcial nunca me acuerdo de nada y no las escucho, salvo que sea una cuestión así de redacción, qué sé yo. Entonces, terminan el examen y tienen que mandar el formulario a Marcelo nuevamente, como él les va a indicar, para que lo podamos corregir. Si terminó el momento del examen, el examen empieza a las 2 de la tarde y termina a las 3:30, o cuando termine el último, pero no más de las 3:30. Si yo cierro la sesión y no me mandaste el parcial, pues entonces estás ausente y tenés que venir al recuperatorio. ¿Está bien? El examen son preguntas, algunas son para razonar, otras son para razonar y las terceras son para razonar. Y escribir sobre la base del razonamiento. ¿De acuerdo? No es para memorizar, porque memorizar no sirve para nada acá, ¿eh? ¿De acuerdo? Hay que razonar y aplicar el conocimiento que vimos en clase. Entonces, ¿y qué más, Marce? Ayúdame. No, siempre se recomienda que vayan copiando las preguntas por si se refresca el formulario automáticamente con su computadora y pierden las respuestas, vayan copiándolas en un Word por las dudas. ¿Qué puede pasar? Claro, nosotros tratamos de buscar todas las soluciones posibles para ustedes, pero ustedes tienen que colaborar en eso, porque en este pasado hubo una alumna que se vio en un brete porque se le borró el parcial, ¿te acordás, Marce? Y bueno, decí que había hecho caso a la sugerencia y lo tenía en Word y lo pudo copiar y pegar y bueno, ya está. Digamos, tratamos de buscar juntos la solución porque estamos en una modalidad nueva y estamos todos aprendiendo en ello, ¿sí? Así que, ¿alguna otra duda? Respeten la consigna, no escriban, la mayoría son preguntas para desarrollar. Así que hablen de lo que se pide y de lo que no se pide no hablen porque no les va a sumar y si está mal les va a restar. Entonces, atentos. ¿Puedo hacer una consulta? Claro, Agustín. Yo formo parte del grupo 10 y un compañero mío mandó un mail que exponíamos hoy. Capaz que, como el profe explicó, 10, como somos muchos, sí. Perdona, Agustín, nosotros el trabajo 10, lo entregamos. ¿Qué tema tenías vos?
no me acuerdo ahora, pero digamos, no pusimos, nos llegamos. Ejercicio versus titularidad de la soberanía teníamos. Ah, bien, bueno, no tengas problema. ¿Sabes qué pasa, Agustín? Te cuento. Somos muchos. Yo intenté hacerlo de manera tal, pero ese trabajo, por ejemplo, que ustedes prepararon, lo vamos a dejar para la segunda parte, que nos va a servir muchísimo, porque volvemos a trabajar el concepto de soberanía, de competencias soberanas, cuando veamos más sistemas comunitarios. ¿Te parece bien, Agustín? Sí, profe, perfecto. Yo más que nada para poder participar y que lo tengan en cuenta. No, obviamente no, olvídate que tenemos todo en cuenta acá. De hecho, recién Marce me mandó por privado el archivo en el que mandamos los trabajos y efectivamente surge que el grupo 9 tenía una SUR. Ha habido un problema, hay una confusión, una interpretación errática, pero no importa, lo solucionamos y lo importante es eso. El grupo 9 tendrá otro trabajo después para hacer en la segunda parte sin ningún problema, no califica mal ni los posiciona en ningún lugar. Sí me gustaría tener una charla personal a través de este sistema con Guido, que estuvo ausente hoy, a cumplir una obligación académica. Bueno, por eso lo vamos a charlar después cuando Guido aparezca, si es que aparece. Bueno, gente, entonces... Tenemos dos manos levantadas, de Marina y de Octavio. Marina primero, niña, te escuchamos, después Octavio. No, quería preguntar si hay un máximo de caracteres, No. O sea, no digo que... No. ¿no? Pero porque me pasó, a un compañero le pasó en otro parcial el año pasado, que como que no le dejaba mandar las respuestas, pero nada. No, si tenés un máximo es que estás escribiendo de más. Claro, sí. O sea, si vos estás escribiendo un montón y ves que no te deja escribir más, es que estás escribiendo de más. Pero escuchame, Marce, Claro. nunca nos plantearon eso antes a nosotros, ¿o sí? Por eso. Por eso, porque acá dice Carla, respuestas sí, son es el máximo de breve, no. A ver, dice expliquen, desarrollen, pero no tienen que contar la historia. Por eso les digo, desarrollen y expliquen lo que se pide, no absolutamente de dónde nace, cuál fue la circunstancia, lo que se pide nada más. Entonces, en lo que se pide, el espacio va perfecto. Perfecto, listo, gracias. De nada. Bien, y yo lo único, sí, temas certificados, ¿a quién le mandamos certificado de examen? ¿A usted? Listo. Sí, perfecto. mándamelo a mí y yo en el acto te lo voy a devolver. Perfecto, era eso. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Gracias, chicos? doctor, gracias por cambiarme el horario. No, por favor. Lo que se puede hacer, se hace. Y también esto está bueno en el tema este de la virtualidad, ¿no? Pues nos permite movernos de otra manera. Si no, en clase tendríamos que buscar un aula, tendríamos que pedir permiso, sería todo un tema. Pero bueno, esto con el afán de ver las cosas buenas de aquello que nos pareció negativo en un principio. Estimados, estimadas, nos vemos el próximo jueves con quienes nos veamos y si no el viernes. Tengan linda semana. Bye, bye. Gracias, profe.